Mereció la pena, de Manuel Pérez Martínez, el camarada Arenas. Que si mereció la pena me preguntas, y yo no sé qué responder, porque no estoy penando. Pena grande es vivir sometido a la ley del salario, pero cuando descubrí la ley de la esperanza y decidí romper con la tristeza, créeme amigo, se me fueron todas las penas. Desde entonces, siempre me sentí contento con lo que hice, con los cómo y con los cuándo, pues conocía los por qué. Y en ese momento me estoy contentando con lo que hago y con lo que pienso que mañana podré hacer. Es un anticipo de contentamiento lo que ahora siento. Bueno, pues aquí estamos a 8 de julio, ¿no? Un mes exacto de la celebración de un aniversario más del partido. Primero, buenos días, Manuel. Buenos días, Egunon. colega. Egunon. Yo no pronuncio bien el euskera, no lo pronuncio el castellano, así que el euskera menos todavía. Bueno, pero esto se está entendido, ¿eh? Sí, entiendo, sí. Mucho tiempo también con vascos, ¿no? Sí, bueno, no solo en la cárcel. Tengo camaradas vascos de hace muchísimo tiempo, no de ahora, de hace muchos años. Y he convivido con ellos, en la cárcel, por supuesto, y en la calle hemos trabajado juntos mucho tiempo. Pues como decía en la introducción, a un mes exacto, ¿no? De un aniversario más del partido. Sí. ¿Se sabe algo de cómo se ha celebrado? Si se ha celebrado o no, porque en algunas entrevistas en Sária Antifascista, por ejemplo, decías que vuestro proyecto a más corto plazo era ese. Sí. ¿Se ha celebrado o no? La celebración, pues nuestras celebraciones no son comunes, ¿cómo diría? La celebramos más bien para adentro, más que hacia afuera. ¿En qué sentido? Pues que procuramos llevar a cabo determinadas tareas, ¿no? En este caso nos hemos centrado en la elaboración de un texto que se va a publicar ahora, creo que está ahora en imprenta, donde se resume la experiencia de estos 50 años de existencia y de lucha del partido, ¿no? Va a ser a partir de la publicación de este texto como se va a discutir, se va a debatir, o sea que, aunque con un poco de retraso, porque había algunas dificultades en la elaboración de esta obra, pues es cuando de hecho comenzará la celebración, por así decirlo. Y luego a título de simbolismo, etcétera, pues por supuesto se han hecho cenas, en fin, reuniones muy restringidas entre colegas y eso es lo que se puede decir que se celebra un poquito al estilo comunista, que es trabajar. Sí, ¿no? efectivamente. No la fiesta, el fiestón, el ruido, no. El fiestón el PC oficial. Esto, más bien, por eso digo, más bien es hacia adentro, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí se inicia la celebración externa. A partir de ahí cuando llegaremos a la gente, sobre todo con un texto, ¿no? Por así decirlo, con una plataforma ya en la que se recoge la experiencia de todo este tiempo, ¿no? Eso es lo que se va a hacer en base a este texto. Se harán reuniones, discusiones, debates, etc. Vale. Bueno, pues como te comentaba en la introducción, ya digo, tengo una serie de preguntas que yo no he visto en entrevistas que se te han realizado y es como que las he hecho en falta. Sí. Algunas eran más teóricas, algunas eran más prácticas o a nivel de impresión, de impresión personal, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, la primera que se me ocurre, entrando ya un poco en el camión de las preguntas teóricas, Sí. En algunas entrevistas tú has dicho que en determinada época los Grapo tuvieron una época, como digamos, militarista, ¿no? Y yo pensando, digo, detrás de todo tipo de actuación hay una determinada línea política, ¿no? Y por ejemplo, mucho en vuestra propaganda se mencionaban mucho los métodos artesanos de trabajo, ¿no? El liberalismo, el compadreo, que luego si quieres desarrollar un poco todo esto para tendrá un nexo con la siguiente pregunta. Mi pregunta sí a nivel de curiosidad, ¿suele haber algún ismo ideológico detrás de ese militarismo? ¿Suele haber
determinada línea ideológica que influencia esto? ¿Que se pueda explicar más o menos? Bueno, ¿Si habéis analizado vosotros también? Bueno, lo primero a tener en cuenta, nosotros no somos el Grapo. Hay que partir de ahí. Somos un partido político con una ideología y unos principios que se guía fundamentalmente por el marxismo-leninismo. Mientras que los Grapos eran, o son, o eran, no entro en eso, una organización de carácter militar. Entonces es lógico que ahí la doctrina o la ideología militarista, entre comillas, sea su guía principal. La cuestión es que el partido ejercía cierta influencia política sobre los Grapos. O sea que era una organización militar antifascista que recibía la influencia del partido, la influencia ideológica y política del partido. En ese sentido, la tendencia más militarista se contrarrestaba, claro. Hay una tendencia a considerar las cuestiones desde el punto de vista militar, la lucha armada y tal, y decía, vale, bien, pero hasta aquí, más allá de allí, no. Esa es nuestra posición, ¿me entiendes? Entonces, queda claro, el PCR es una organización política, no es una organización militar, y el militarismo no aparece por ningún lado. Ahora bien, cuidado, si existía una tendencia que nosotros llamamos izquierdista, que tendía a supeditarse de alguna manera al militarismo. O sea, son dos cosas diferentes. Y ahí decíamos no, ni hablar. O sea, el izquierdismo ponía por delante el... No tanto ponía por delante, sino que supeditaba. No es lo mismo, o sea, decir, bueno, en lugar de hacer un trabajo amplio de masas, de propaganda, de organización de los obreros, tal, se tendía a decir, bueno, apoyar a la lucha armada y supeditar todas las necesidades de... Y ahí no entrábamos. Eso es un error de principios. Matizo. Era pues una organización independiente, armada, que podía o no tener una tendencia militarista, lo cual será en ese tipo de organizaciones, de una manera muy natural. El partido es una organización política, que tiene tareas políticas y cuya labor principal está en trabajar entre las masas, entre los obreros, organizar los obreros, hacer propaganda socialista y comunista ahí. Ahora bien, dentro de nuestro partido había una tendencia a supeditarse un poco a las necesidades de la lucha armada, y ahí decíamos, eso es un error, por ahí no vamos a ir nunca. Es más, yo resumo, una cuestión del principio. Sí, te lo he preguntado sabiendo que el análisis principal lo tenían que hacer ellos porque de ellos era el campo, pero me refiero que... No admitíamos eso. Nosotros, bueno, ellos podían hacer lo que les da gana, pero en nuestra posición era el partido dirige el fusil y no la inversa. El partido dirige el fusil. ¿En qué sentido? Esto yo lo he declarado en todos los juicios que se ha planteado. El partido, como organización política, cuya meta es hacer la revolución, entre otras muchas tareas se plantea la dirección de todas formas de lucha, incluida la lucha armada. El partido elabora la estrategia y el movimiento en su conjunto, incluidas las organizaciones armadas, tienen que seguir esta estrategia según nuestra concepción. Es decir, que si en un momento dado el partido considera que hay que parar las acciones armadas por el motivo que sea, nosotros vamos a propugnar eso y vamos a decir a nuestros militantes que trabajan en esa organización, hay que exponer esta cuestión, explicarla, razonarla, y bueno, y vamos a ver qué hacen, pero luego no vamos a aceptar seguir a lo loco pegando tragazos. ¿Lo entiendes? Totalmente. Bueno, pues esa creo que te he respondido a la pregunta. Sí, totalmente. Bien. Y esto llevándolo al ámbito partidario y al ámbito, hablando ya del partido, de los del trabajo diario, tal, esto de los métodos artesanos del trabajo, el liberalismo, el compadreo, explicándolo un poco así brevemente, ¿qué es para alguien que no se haya acercado nunca? Te lo voy a explicar. Los métodos artesanos de trabajo, eso ya Lenin lo explica muy bien, el quehacer, está relacionado con una concepción política determinada, que es la política del reformismo, del sindicalismo o del espontaneísmo. Un espontanista, en nuestra concepción, es un tío que no tiene una línea política definida, que trata de hacer un trabajo de masas, entre comillas, pero desprendido de toda la labor política, el plan sindical fundamentalmente, la lucha por el salario, ¿no? Por el pan de cada día, eso es justo, es necesario, pero desprovisto de todo planteamiento político u objetivo revolucionario. Entonces, a esa concepción corresponde unos métodos de trabajo que llamamos artesanos. O sea, el artesano es el que no utiliza instrumentos, es decir,
técnicos especiales, no se especializa en una palabra, ¿eh? El artesano quiere hacer de todo, es el zapatero que corta el cuero, te lo cose, le pone esto, mientras que un trabajo, en vez de decir más técnico, hay una especialización. Hay uno que corta el cuero, otro que lo cose, otro que lo pone en condiciones de ser utilizado y otro que lo envía al comercio. Hay una especialización. En el Partido Revolucionario, que parte de una cuestión política, científica, un análisis de la sociedad, de la táctica, de la estrategia, aplicar, impone un tipo de organización y de funcionamiento. La organización, lo que nosotros llamamos el funcionamiento del centralismo democrático. Hay un centro dirigente que centraliza, distribuye la fuerza, dirige, y esto se combina con una especialización. Es decir, tú formas parte del núcleo dirigente, pero dentro del grupo dirigente hay una especialización del trabajo. Uno se especializa en el terreno de la propaganda, otro en la organización del trabajo sindical, trabajo de masa en general, otros en la propaganda, la elaboración, otros en el aparato, otros se dedican a atender determinadas necesidades económicas, etcétera. Hay una especialización. No todo el mundo hace de todo, porque eso es el trabajo artesano. Porque el que se ocupa de muchas cosas no puede hacer una cosa bien rigurosa. Sí, mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Esto esa es la definición correcta. El que mucho abarca, poco aprieta. Y se trata de que el partido como tal apriete fuerte en todos los campos. Y eso se consigue mediante la especialización. Pero claro, la especialización y la centralización va unida, no se puede contraponer una cosa a la otra. Y el espontaneismo, los espontaneistas, los artesanos rechazan la centralización, rechazan el centro, rechazan la decisión política. Son espontaneistas, ya cada uno haga lo que pueda y según le dé a entender la... ¿Entiendes esto? Un poquito por inercia, ¿no? También. Claro, y ese tipo de organización y de concepción política es incapaz de dirigir un movimiento revolucionario. Es incapaz ya de entrada de enfrentarse a la policía política, que es la que nos busca para aquello que ya sabes. Entonces, en esencia, el trabajo revolucionario, de una organización revolucionaria que requiere profesionales revolucionarios, lo requiere no solo en el plano político ideológico, una preparación, una formación, yo diría, intelectual, marxista, por supuesto, sino también una experiencia política de trabajo en la clandestinidad, es muy importante, en la lucha contra la policía política, utilizar los métodos que impidan que la policía política desarticule la organización, te detenga la primera salida a la calle, ¿me entiendes? Todo eso está unido, está ligado. Entonces, la lucha contra los métodos artesanos implica crear una organización de profesionales de la revolución. ¿De acuerdo? Preparados política y lógicamente y que sepan hacer su trabajo de una manera eficaz, según el principio de la especialización y de la preparación en la lucha contra la policía política. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Está claro? Sí, sí. Vale. Por mí sí. Y relacionado con esto y volviéndonos a poner en la óptica de que no esté demasiado familiarizado. Y me parece que ya de camino al cuarto congreso, ¿no? 96-97, hicisteis una campaña de rectificación Esto es, sí. O de bolchevización, ¿no? Esto es, sí, también. Sí, así es. Sí. Entonces, esta campaña, ¿por qué se hizo y para evitar qué y qué se consiguió? Un balance de esta campaña. Bien. Una vez más para alguien que no esté muy familiarizado con... Bien, bueno, en esencia, la campaña de rectificación o de bolchevización, también vale, se hace fundamentalmente para corregir la concepción del espontaneísmo, el sindicalista, el activismo, hay que llegar a todas partes, todo vale, aquí, y que está vinculada a los métodos artesanos, ¿no? Y eso también tiene una derivación de tipo de métodos, de estilo, que se asemeja mucho a lo que llamamos el liberalismo. Se trataba de corregir esa serie de defectos y crear un estilo de trabajo, voy a llamar propiamente comunista. El liberalismo, pues ya sabemos, está, en fin, ser liberal significa pues que todo vale, cada uno hace lo que quiere y no solo lo que quiere, sino que procura su beneficio personal también, ¿no? Eso no se expresa, incluso todos estamos en contra de eso, pero en la práctica hay
una inclinación, no en todo el mundo, pero en ciertos militantes que por sus hábitos, sus costumbres, su cultura, sus relaciones, tiende a eso, ¿no? A considerar el trabajo desde el punto de vista personal, individual, despreciando o rechazando lo que llamamos el colectivismo, la opinión de los colegas, la planificación colectiva, que el centralismo es fundamentalmente eso, es reunirse para discutir, debatir y tomar acuerdos colectivos y luego llevarlos a práctica. Claro, a partir de ahí ya está la responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces, el liberalismo hace tabla rasa de todo eso, ¿eh? Tú te consideras una figura, tú tienes tus opiniones y eso se vincula a los intereses personales también, que se manifiesta de muchas maneras, ¿eh? Fundamentalmente, pues bueno, que pones por delante tu interés personal o tu problema personal por encima o por delante de los intereses y las necesidades colectivas, ¿eh? Un ejemplo, si tú tienes una cita para pasarlo bien con una chica un domingo, y coincide que en ese domingo hay que hacer una reunión importante, pues tú te vas con la chica, joder, que coño, pero un día que tienes libre no vas, un ejemplo, ¿no? Y si encima te vas creyendo un super revolucionario. Claro, y encima, claro, tú no dejas por eso de ser un super revolucionario. Entonces, los que cometen falta son los que te están criticando eso, te diciendo, no, colega, para ser revolucionario, ¿verdad?, tienes que supeditar tu interés personal a la causa. Pero claro, eso es sectarismo, eso es, ya sabes, es izquierdismo, no sé qué. Entonces, todas esas ideas, esos hábitos, esas costumbres, hay que combatirlas para poner las cosas en su sitio. En definitiva, una organización bolchevique, marxista-leninista, es una organización estructurada según un principio de socialismo democrático. Y el funcionamiento centralizado y especializado. Y poner en definitiva una disciplina basada en los principios, basada en la línea política y sobre todo una disciplina que nosotros llamamos consciente, o sea que tú eres consciente de la necesidad de que hay que trabajar así, nadie te lo va a imponer. Sí. Cadenas libremente elegidas, creo que decías en un trabajo tuyo. Sí, efectivamente, no son cadenas propiamente dichas, sino que son obligaciones sí, pero conscientes. Necesarias, conscientes, pero son conscientes porque tú eres consciente de que hay que trabajar así, porque si no, no hacemos lo que hay que hacer, o nos convertimos en una pandilla de charlatanes, ¿no? Y además fácilmente reprimible, aún así no nos libramos de los zarpazos. Cuidado, porque eso no quiere decir que nos vayamos a liberar, pero los limitamos. Los costos, que ya sabemos cuáles son, las cárceles, los asesinatos de camaradas, las desarticulaciones, los dramas y las tragedias que todo esto origina en nuestra clase, pues atenuarlo, ¿no? Y de la otra manera, si no nos dedicamos a lo que estamos, pues ni siquiera hace falta que nos repriman, porque ¿para qué? Es igual que las infiltraciones. Cuando la policía infiltra una organización es por una organización revolucionaria, porque no se deja controlar, ¿no? Mientras que las organizaciones legales o reformistas no hace falta infiltrarlas, ya están supeditadas al Estado, de una u otra manera, a la sociedad burguesa, ¿no? Entonces, todo eso, la forma de evitarlo es funcionando según el principio del socialismo democrático basado en una organización clandestina. Cuidado. Esencialmente, fundamentalmente, el aparato. No te voy a decir que todo el mundo lo sea, ni mucho menos. Y por cerrar el círculo concreto, ¿fue bien el balance de la campaña aquella? ¿Fue positivo? Pues sí, y además esta campaña se hizo precisamente previo a la celebración del Congreso. Teníamos que llegar al Congreso las cosas claras, la organización bien ajustada, funcionando como una verdadera organización comunista, bolchevique, aunque en fin, no siempre se llega totalmente a lograr lo que nos proponemos, eso es normal, entre otras razones porque la reacción actúa, lo impide, nos crea dificultades, y con más razón hay que buscar ese funcionamiento, es la manera de librarnos en parte de los zarpazos con la finalidad de llevar a cabo nuestra tarea política, no es que nos repleguemos porque nos gusta estar en un chabolo charlando como aquí, ¿no? Cuidado. No, es para poder realizar nuestro trabajo entre la gente, de una manera eficaz. Y efectivamente, llegamos al Congreso, las cosas bastante claras, bastante más claras, por algunos interpretaba, pues bueno, en el sentido de una mayor centralización, etcétera, ¿no? Una mayor disciplina, y bueno, eso es una parte, es un aspecto. Lo principal es que esto nos va a permitir llegar a la gente con más seguridad, con las cosas más claras, etcétera, que es el objetivo que buscamos. Y entre ellos llegar al Congreso con la organización ya más estructurada y más unido, más cohesionado, ¿no?
Y que no se convierta eso en un guirigay, allí cada uno por su lado y tal. No, las cosas serias, hay que hacer la serie. Hay que hacer una serie de tareas antes que nos permita llegar allí como hay que llegar, como un verdadero partido. ¿Está claro? Está claro. Bueno, cuando no esté claro tú apostilla o me corriges o me contradices. Estoy para eso. Debate aquí, ¿no? Y ahora un par de preguntitas relacionadas un poquito con la moral, si quieres, ¿no? Con la moral o la fuerza o el espíritu comunista, ¿no? Sí. Se me vienen a la cabeza deserciones, ¿no? Sí. Se me vienen los 13 de Soria, por ejemplo, ¿no? Sí. O Telmo Varela, por ejemplo. Sí. Deserciones, de quien sea, en diferentes contextos, ¿no? Sí. Todos los años de historia del partido ha habido diferentes contextos, deserciones y circunstancias que las explican, pero más que algún caso concreto, la cosa es, la pregunta tendría dos vertientes, ¿no? ¿Esto qué efecto crea y cómo se supera? Bueno, hay un principio en el movimiento comunista que dice, eso ya en la época de Lenin, ya Lenin lo planteó así, el partido se fortalece depurándose. ¿Qué quiere esto decir? Que de manera, yo diría, natural, inevitablemente la ideología burguesa penetra en nuestras filas por muchos canales. Gente que viene al partido con determinadas ideas, con determinados hábitos, determinadas concepciones, y eso no lo puedes evitar. Unos corrigen y otros no corrigen y tratan de llevarla a cabo y inculcarnos la ideología burguesa, ¿no? La ideología y los hábitos burgueses. Entonces, eso lleva implícito también una lleva moral, un concepto moral, una actitud ante la vida, ante los mismos camaradas, es lo que te decía, ¿no? El interés particular que se cuela, de una manera casi imperceptible muchas veces, porque es muy lógico, ¿no? Decir, yo es que tengo un problema, mi novia, mi familia, tal, no puedo hacer eso, no puedo ir allí, tal, vale. Eso puede valer en un determinado momento, pero si eso lo convierte ya en un principio, cada uno tiene que resolver sus problemas personales y ponerlo por delante ya, ahí ya más vale que cerremos y nos vayamos cada uno a casa a resolver sus problemas, que todos los tenemos. Entonces, eso afecta mucho a la moral. O sea, el hecho de que nosotros hagamos concesiones del principio, que es una concesión, eso debilita nuestra moral de combate. Y esto está basada, nuestra moral está basada fundamentalmente en lo que llamamos la supeditación de nuestros intereses personales a la causa, a nuestra clase. Todo lo que sirva, yo lo resumo, a la clase, a nuestra clase, a la causa revolucionaria, al partido, es moral. Lo que lo debilite es inmoral. En eso se resume nuestra moral, que quede claro. O sea, lo cual no quiere decir que el partido justifique determinadas actuaciones, cuidado, todo lo que esté de acuerdo con la ley del partido y con las actuaciones del partido. El partido no justifica cualquier cosa, y decimos, cada uno, el partido somos todos y cada uno, esto es casi una frase hecha, ¿no? Pero allí donde hay un militante del partido, está el partido también. Y lo que este militante haga afecta al partido porque lo está representando. Esto no quiere decir que no haya cuestiones personales en las cuales el partido no puede intervenir ni se puede hacer responsable de ello, ¿no? O sea, hay momentos en que cada uno es muy libre de optar o de hacer lo que le parezca. Pero, cuidado, si su acción o su actuación es lógica, es natural y es moral, en el sentido de que no perjudica la causa, ahí nosotros no tenemos nada que decir. Incluso podemos apoyar y respaldar y entender. Ahora, si esa actuación personal, sea por la causa que sea, perjudica a la causa, perjudica a nuestra clase, al partido, eso es inmoral. Y no lo admitimos. Y lo criticamos. Y procuramos que se corrija y que se entienda. O sea, resumo, lo que beneficia a la causa, lo que va a favor de nuestra clase y del socialismo, y del comunismo, es moral. Lo que le perjudica es inmoral y lo criticamos y no lo admitimos y tratamos de corregirlo cuando parezca. ¿Está claro? Está claro. Bueno, pero siempre habrá un matiz por ahí, a lo mejor, que se me escapa, ¿no? El efecto de la desmoralización de las deserciones, ¿cómo se combate? ¿Cómo se restablece la moral? Bueno, depende, porque hay muchas causas, o sea, no hay una sola, ¿no? Hay una sola. Efectivamente, cuando hay una deserción, cuando un elemento, ya llamándolo así ya, porque ya se convierte para nosotros en un elemento, abandona la causa y lo hace de buena forma, de una manera honesta, honrada, que esto será lo más común, dice, bueno, yo me he pasado la vida luchando,
en fin, ha surgido una serie de problemas que hasta ahora lo he tenido más o menos controlado y tal, pero ahora ya no puedo, ya tengo que dedicarme a resolver esos problemas, generalmente de carácter familiar. Nosotros lo entendemos, no lo convertimos en un drama, y menos aún en un enemigo, ni mucho menos, o sea, lo entendemos. Ahora, si este individuo, y esto ocurre muchas veces, también, trata de justificar su problema personal, su retirada, su deserción, porque se convierte en una deserción, criticándonos, diciendo que se va porque no está de acuerdo con la línea política, cuando antes no ha dicho ni una palabra, es justamente cuando se va, cuando aparecen las críticas. Eso es lo que suele ocurrir. Es decir, pretende quedar como un héroe en su ira, en su deserción. A ese lo denunciamos. Y lo denunciamos como un provocador, como un intrigante, como un cobarde, como un oportunista. Eso es el doble efecto. Cuando alguien se quiere marchar, está cansado, tiene problemas, tal, y lo hace honestamente hasta que ha llegado, nosotros reconocemos por así decir, sus servicios prestados a la causa, ya no quiere. Esto es voluntario, aquí nadie obliga a nada, es absurdo, o sea, sería absurdo pretender obligar a nadie a nada, se hace por conciencia. Si tu conciencia ya en este momento se ha debilitado y decides retirarte, hay muchas formas de retirarse también, hay gente que se retira pero no se retira del todo, Cuidado, se retira de cumplir ciertas normas, pero sigue siendo comunista a su manera, ¿no? A su manera, digo, no a la manera del partido, a su manera. Colabora, ayuda, tal, pero sin disciplina, hay cosas que ya no, en el partido eso no se admite, ¿entiendes? Y siguen colaborando y los consideramos compañeros, pero hay quien no, hay quien se deserta de la peor manera, echando mierda, insultando para justificar su cobardía, en lugar de decir, honestamente me he cansado, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, pues esas son las dos formas, las dos maneras de tratar el problema. En un caso, seguimos siendo amigos, incluso podemos considerarlos camaradas, porque de una u otra forma están apoyando la causa, siguen fieles a la causa, incluso al partido, pero no se comprometen, no cumplen la disciplina, no cumplen las normas, no es un enemigo, es un amigo, es un colaborador, incluso, y puede incluso retornar al partido, cuidado, si cumple las condiciones, claro. Está bien. Si cumple las condiciones. Algunos cometen una falta, un error grave y hay que apartarlos, no son expulsados. Y se pueden rehabilitar, O sea, todas estas son normas que nosotros tenemos muy trilladas, por así decirlo. Ahora, de la misma manera, hay elementos que son verdaderos contrarrevolucionarios, que han estado, cuando han estado nosotros, han estado mintiendo, o han buscado un logro personal, abrirse camino como dirigente. Oye, hay muchos comportamientos de ese tipo. Gente que incluso ha estado bregando para abrirse un paso en la dirección y cuando han visto que no tenía ningún porvenir, porque no somos idiotas, han desaparecido. Al día siguiente ya no apareció, han visto que no lograba su propósito. Eso ha ocurrido también, ¿no? O sea que hay muchos tipos de comportamiento y de deserciones, y también muchas formas de reconocimiento, que yo considero que es honesto, que no es criticable y menos aún condenable, y debemos ser muy flexibles ahí, muy comprensivos, porque incluso nosotros se pueden volver al partido, de todo momento. Una vez resuelto sus problemas y aceptado la posición, pues decir, bueno, pues ya estoy disponible otra vez. Pues muy bien, pero las condiciones son las que son, ¿no? Incluso se han dado casos de colegas que se han marchado de buena forma, explicando, y han vuelto y después han doblado su militancia, en el sentido de que, han sido ejemplares, ¿no? Es como si se recuperaran del show, de lo que sea, ¿no? Eso se ha dado. Y otros que han desertado y se han convertido en verdaderos contras, que merecen, en fin, como mínimo la condena, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Y por completar pregunta, sí. En este ámbito, ¿cómo se... esa desmoralización, cómo se redobla la moral de la gente que se queda un poquito, ¿no? Que no hay desmoralización, hay preocupación.
nosotros, la demoralización yo no te la puedo explicar porque yo no la he experimentado nunca. O sea, para mí ha habido un problema, ha habido preocupación, ha habido cabreo. El poema tuyo con la pena, ¿no? No sé qué claro, porque no estoy penando. es lo mismo, no estoy penando. O sea, para la gente que está penando, está sufriendo, no estoy sufriendo, yo soy consciente. Estoy cabreado, por supuesto, estoy indignado, pero jamás eso se vuelve contra mi causa, contra mis ideas, jamás. Eso como deslegitimar mi causa por lo que estoy luchando. ¿Soy un idiota o he sido un idiota? Que va, mi causa es justa y sigue siendo justa, independientemente de lo que a mí me ocurra, ¿comprende? Entonces, no hay desmoralización. Ahora, no te voy a decir que no hay momento en que nos sientamos mal, nos entristece, que se vaya un colega que sabemos que es buena persona, pero que por dificultades se tiene que ir, o no te digo ya los caídos, ¿no? O sea, eso pues nos produce un gran pesar, pero produce un pesar en el sentido contrario, o sea, el sentido que eso fortalece nuestra moral. O sea, no es que nos desmoralice, sino todo lo contrario, nos reafirma todavía más. Vemos en ellos un ejemplo a seguir, y que refuerza nuestras convicciones, o sea, que es todo lo contrario. Lo que decía Lenin, han caído unos camaradas, viva la revolución, ¿no? Esa es nuestra actitud de siempre, ¿de acuerdo? De acuerdo. Qué buen matiz ese de no. Sí, no, es importante. Hostia, este tipo de preguntas rara vez la hace la gente. Es muy interesante, Sí. Es muy interesante. Te he dicho que yo las echaba de menos, digo, bueno, ya las suelto aquí. Sí, no, pero claro, dice, es que se están desmoralizando. No, estamos preocupados. Hemos sufrido una serie de tensiones, de caídas, nos han destrozado, y eso ha ocurrido muchas veces, y no nos hemos desmoralizado. Decía, ¿cómo ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el error? Para hacerlo mañana mejor. Pero desde el espíritu combativo, es decir, tenemos la razón, la vida, la historia está en nuestra parte, vamos a seguir con más ánimo, con más fuerza, y vamos a corregir los errores, porque eso no es que nos desmoralice, es que causa daño. Eso causa daño, y vamos a evitarlo, haciendo las cosas mejor. En definitiva, armándonos todavía más de moral. Si teníamos poca, ahora más. Bueno, y viniendo a un problema más actual, Sí. El famoso feminismo, ¿no? Sí. Promocionando ahora, ¿no? En el que es más importante que en un comunicado inclusivo haya una E, Sí. de nosotros, Sí. y no se hable de la condición concreta que te hace explotada o explotado, o como lo Sí. quieran llamar. Pues frente a este engendro postmodernista que para mí diluye de todo contenido a la propia, ¿es cierto? al propio feminismo y al propio, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué se dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la línea correcta? Bueno, bueno, nuestro partido tiene elaborado numerosos trabajos sobre la cuestión, voy a llamar femenina, ¿no? Y vamos, creo que desde siempre ha estado muy claro que lo que debe predominar, lo que hay que poner siempre por delante es la condición de clase de las mujeres. O sea, son mujeres, por supuesto, y problemas, vamos a llamar de carácter propio, de género, como lo quiera llamar, pero ante todo son explotadas, pertenecen a la clase que es explotada y oprimida en todos los sentidos. Claro que no es hermana, ¿no? Pues claro, y los problemas que tienen ellas son nuestros problemas también. Y si han de resolverse, lo van a hacer de una manera conjunta con nosotros, no por su parte. Eso es la división, eso es el enfrentamiento, que es lo que busca la burguesía. Ahora bien, aquí entramos ya en otro terreno. Claro, nuestra clase procede, ha nacido y vive en un determinado tipo de sociedad, la sociedad burguesa, en la que la cultura dominante es la cultura burguesa, y quieras que no, eso nos afecta muy directamente en muchos casos. Entonces, el llamado machismo, que es el propio de la ideología burguesa, el predominio del hombre sobre la mujer, que se corresponde al predominio de la burguesía sobre el proletariado en general, la explotación de clase, eso también de alguna forma nos influye en nuestras relaciones con la mujer, las relaciones de familia, etc. Y en el partido procuramos, al mismo tiempo que reafirmamos el carácter unitario de clase de nuestra gente, hombres y mujeres, al mismo tiempo tenemos en cuenta esos aspectos, esa influencia que ejerce la cultura y la ideología burguesa en nuestras filas. Es un reflejo de eso. Claro, es un reflejo que se transmite aquí, y eso se manifiesta de muchas maneras, en
normal, entre comillas, no es normal, es muy común, que, bueno, ya desde jóvenes, en la infancia, pues hemos visto en nuestra familia, pues que nuestro queridísimo padre, pues viene del trabajo normal, el hombre viene cansado, se sienta allí y la madre es la que hace todo, ¿no? Bueno, atiende, hace la comida, hace los platos, hace la compra, barre y tal, y el hombre está allí viendo la tele o se va al fútbol los domingos. Y eso, quieras que no, eso tú lo estás viviendo también. Tú no percibes ya desde tu infancia una visión del trabajo dentro del hogar, la ayuda del padre y de la madre, eso apenas se ve. Y es tu educación, tú estás formando ahí. De manera que cuando ya llegas a adulto, tú estás, si no tienes una educación política y ideológica, que es lo que tratamos de hacer en el partido, dices, no, a las mujeres hay que ayudarlas, hay que ocupar el trabajo de la casa. Y ojo con la violencia con la mujer, cuidado, cuidado, eso es un delito. Pero lo que yo en mi casa he visto, cuidado, yo soy, a pesar de la explotación que yo he sufrido en mi infancia, yo empecé a trabajar a los 7 años, imagínate, yo fui un niño feliz, de verdad. Yo en mi casa, con mi familia, a mí me amaban mis padres, yo los amaba a ellos, y tenía un montón de hermanos, y todos mis hermanos nos llevábamos así, o sea, nos amábamos uno a otro, de verdad, te lo digo, dentro de la miseria, del drama familiar muchas veces, pero aún así yo he visto momentos en que mi padre nunca ha visto pagar mi padre a mi madre, jamás, pero he visto situaciones de violencia, de palabras, tal, pero era más bien por desesperación. Yo he oído decía a mi madre quejarse de que con lo que traía no podía, no había ni para comprar pan, y he visto a mi padre desesperado y decir, mujer, ¿pero qué quieres que haga? Dice, una frase, eso siempre se me ha quedado aquí, ¿quieres que salga a la calle con un trabuco? Decía mi padre, ¿quieres que salga a la calle con un trabuco a asaltar a la gente? Pero ¿qué puedo hacer si es que no? Y eso genera violencia. Inevitablemente, pero no sale en este caso del padre, es la situación, la desesperación, el enfrentamiento entre mi padre y mi madre. Hay una relación extensiva, tuvieron 13 hijos, bueno, 14, 2, fíjate si se quería, se amaba o no, pero claro, la miseria, la opresión que vivíamos, eso generaba una tensión tremenda en la casa. Yo decía, fíjate, mi madre le reprochaba a mi padre que compraba alpiste para los pájaros, y mi padre decía, pero si los pájaros sirven para yo, ¿qué quieres? Que me vaya a la taberna, decía. Pero ¿y qué? Y el alpiste, si compro un cartucho de alpiste para los pájaros, eso no vale nada. Sí, pero es un gasto. Fíjate, alpiste para los pájaros, era un gasto. Mi madre se quejaba de lo que se gastaba mi padre en alpiste. Y decía, ¿para qué quiere que me vaya a la taberna? ¿Es mejor eso? Porque algún lado algo tengo que hacer, ¿no? Tú fíjate, qué contradicciones se genera ahí. Yo eso lo he percibido directamente. Bueno, pues es natural que en las clases obrera, en las clases proletarias, todos los problemas económicos y sociales, no hablo ya de las condiciones de la fábrica, el trabajo de los niños, de la explotación de la mujer, eso no entro ahí, que es lo fundamental y es lo que la burguesía pretende que no. El problema viene de ahí, de eso no existe. La explotación de la mujer en la fábrica, o en las casas de sirvientes, eso no aparece por un lado. La explotación de los niños, las condiciones en que se ve obligada a desarrollarse una familia, eso no es un problema. Aquí esa pobre mujer que está machacada por el hombre, el machista o tal. Lo encorsetan en el género. Claro, o el techo de cristal famoso, ¿no? Que no sube más, ¿no? Hay que igualarse. Eso es para la mujer burguesa. Hay que luchar porque las mujeres burguesas también exploten a placer, ¿no? Es que es increíble, es increíble. Para que estén ahí como, bueno, con las mujeres con el apellido Botín, ¿no? Claro, fíjate tú, madre, menuda figura, esa es la número uno, vamos, faltaría más, es todo un modelo. Es que es mujer y como es mujer, claro, explota más suave, ¿no? Claro, y hay que aspirar a llegar a eso, pero eso es para la burguesía, que obrera tiene no ya la posibilidad, ni siquiera el sueño de alcanzar de traspasar ese techo de cristal. Es increíble, es asqueroso, pero en la publicidad es lo que se oye, es la propaganda. Entonces, nosotros planteamos las cosas de otra manera. O sea, vamos, y de hecho la historia lo ha demostrado, en los países socialistas, toda la Unión Soviética, la mujer se liberó en todos planos y se puso en un plano de igualdad con el hombre. Lo cual no quiere decir que no haya casos concretos, pero eso con el tiempo, eso es inevitable. Los crímenes pasionales, todo eso va a seguir ahí, más o menos extendido, pero eso no se puede culpar a la ideología marxista ni a la posición de clase. Al contrario, nosotros primero, combatimos todo eso en cuanto parece, y segundo, nuestra política, nuestra causa, nuestra revolución, el partido
busca acabar con las causas que genera todo eso, que eso es lo esencial. Busca acabar con las causas que generan esos comportamientos, que vamos a llamar antisocialista, anticomunista, antiproletario, inhumano, como quieras llamarlo. Pero solo se van a eliminar con la revolución socialista, no hay otra vía. Y lo que busca el feminismo oficial, el feminismo burgués, es preservarlo, es eternizar esas relaciones, porque claro, eso no se puede mover, eso depende de la propiedad privada y de la explotación, y eso es intocable. Y como eso es intocable, pues nos vamos a limitar a picotear por ahí, a denunciar los abusos y tal, y atribuir al marxismo lo que es de la burguesía, lo que es propio de la burguesía, y con lo cual nosotros estamos no solo en desacuerdo, estamos luchando a la manera comunista, no a la manera reformista, pequeño burguesa, confusa. ¿Ves la relación? Sí. En el partido, un ejemplo, en el partido no hay discriminación ninguna, o sea, tampoco hacemos demagogia barata de poner responsable por el hecho de ser mujer a una persona que no rinde en el trabajo por las condiciones que sean. O sea, cuidado, si bien, cuidado, procuramos establecer una especie de discriminación positiva, ¿no? Es igual que con los obreros, o sea, esto lo hemos planteado muchas veces, sobre su situación, sus condiciones, su formación, pues está limitado. Entonces, el partido debe esforzarse por facilitar, por promover, por ayudar al desarrollo tanto de los obreros hacia los puestos de dirección, de responsabilidad, como sobre todo a las mujeres, y más si son proletarias, son obreras. Facilitarlo al máximo. Todavía los hechos. Pero no decir por el hecho que sea mujer, pues aunque en fin, no estés preparada o no sepas, te vamos a dar una responsabilidad. Eso es traicionar. Eso contravendría el espíritu de los profesionales de la... Claro, y a la causa, eso perjudica a la causa, incluso a esa mujer también, o sea, como a todas, ¿no? Sí. Eso no es correcto, es injusto. Y la burguesía hace mucho demagogia con eso. Claro, con la paridad, ¿no? 50, la famosa 50. Paridad. Esto es 50-50. Bueno, 50 sí. Partimos de lo que partimos. Si es posible, ojalá fuera así. Pero normalmente, en nuestro caso, claro, la incorporación de la mujer no es equiparable a la de los hombres. Es mucho menor. Pero aún así, las mujeres en nuestro partido desempeñan una labor muy importante. Yo diría que en algunos, más que en algunos casos, supera a la de los hombres, en muchas cosas. Y con arreglo a eso, ejercen una responsabilidad. Y no hay ningún prejuicio, ninguna tendencia machista, independientemente de lo que cada uno tenga en su relación personal. Ahí no vamos a entrar. Ahora, si trasciende que hay un comportamiento impropio, indigno, por supuesto vamos a decir, aquí no, eso nada, basado en nuestros principios y nuestra ideología. Y no por interés económico, etcétera, no, porque eso contraviene todos nuestros principios. Y si eso se establece como norma o se extiende, pues no vamos a donde queremos ir, por supuesto. Y por eso lo tengo que combatir, pero vamos. Y haciendo una unión, pensaba dejarla para el final, pero bueno, aquí has sacado el tema de las mujeres la importancia de la labor, sí. Haciendo una especie de homenaje a todas ellas, te pregunto por una especie sí. de semblanza. ¿Qué me puedes contar qué es lo primero que te saldría a contarme de Isabel Aparicio, por ejemplo? Bueno, yo he conocido desde hace muchos años, hemos trabajado juntos mucho tiempo, y te puedo hablar de ella con conocimiento personal casi, ¿no? Una bellísima persona, en todos los sentidos, o sea, atenta, entregada, buena compañera, leal, fiel. Una conversadora, decía muy también. Trabajadora, eso es muy importante, porque a todas esas cualidades humanas, personales, de trato, de conversación, tal, era incansable, o sea, pero vamos, puedo decir que gracias a ella, pero a su trabajo, pues, concurríamos muchas veces en una misma casa, gracias a su dedicación y tal, podíamos dedicarnos a nosotros a lo de siempre, ¿no? No es que hubiera discriminación, sino que ella muy conscientemente decía, bueno, no me corresponde, yo ahí no tengo nada que aportar, voy a facilitarlo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Eso, para mí era muy importante eso, o sea, muy discreta, muy consciente y por supuesto cuando tocaba, no voy a decir la fiesta, porque no, tocaba
hemos acabado el trabajo, ahora vamos a relajarnos. Bueno, era El ocio, ¿no? el ocio, efectivamente. Pues era una campeona, se puede decir, ¿no? O sea, incluso se sentía bien, ¿no? No digo que fuera su papel, pero ahí se sentía muy bien. Ahí donde ella podía aportar, cosa que los demás no, era muy brozoquete, ¿no? Era una persona entrañable, verdaderamente entrañable, y sobre todo muy entregada al principio, ¿eh? O sea, es de las camaradas que llegado un momento rompió con el cabronazo del que era su compañero, incluso era un matrimonio, tenía un hijo común, y cuando llegó el momento de que había que tomar una postura, le dijo, te vas allá, yo estoy donde tengo que estar, eso es muy importante. Eso quizás no lo conocía, pero hubo un momento en que cuando los 13 famosos, todas las compañeras de los 13 que estaban en la tele dijeron, allí, bye bye, ¿cómo se dice en inglés? Sí, bye bye. Sí. Bye bye. bye. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Y Isabel fue una de ellas, de los más firmes. Venga, se acabó. Tenía un hijo común, se acabó. Pero el hijo no lo sabía. Sacaron una carta, la 7-8, de ella sacaron una carta conjunta muy... Efectivamente, eso fue todo un ejemplo, y marca la historia del partido es un gesto muy importante, que estos cabronazos no consiguieron arrastrar ni a una sola de las colegas, las colegas firmes. Claro, esto de siempre, se pensaba que el sentimentalismo... Claro, jugaba ahí el típico machismo, yo soy el guapo, yo soy el macho, yo mando, y esta va a venir a donde yo diga. Dijeron, ¿qué? Ni hablar, y se plantearon las cuestiones políticas, ideológicas, y esa es la cuestión de la que hay que hablar. ¿Y no estáis con ellos, con el partido? Pues adiós. Se acabó toda relación, y así fue, y había hijos comunes, cuidado, que eso a veces ata mucho, cuidado. Eso tiene una importancia enorme, sobre todo para las mujeres, y creo que no peco de machismo con la mujer, tiene mucho peso los hijos, pero muchísimo. Estaba ahí Victoria, si no recuerdo mal también, ¿no? De Victoria, te voy a contar una anécdota, hombre, que me ha ocurrido ahora recientemente con Victoria. Bueno, sabes que estaba en Galicia ahora, ¿no? Sí. Y bueno, estaba en casa de Fernando, estábamos allí, celebrando, había encuentros y tal. Sí, encuentros, había, en fin, gente muy allegada, tal, y viene, empieza a sonar el teléfono, y Tina, oye, que ese es Juan, Juan, al rato toca el Israel, Israel, ya se habían puesto de acuerdo. Después el Nacho, cojonudo, en fin, lo de siempre, ¿no? Porque por teléfono y son teleconferencias de estas, sí. Qué cortitas. Sí. Y bueno, estábamos hablando y de pronto me dice Tina, que te llamo por teléfono, voy, cojo todo el teléfono, pum, me aparto tal, miro y veo a una mujer, no la conozco, y hola Manuela, cojonudo, tal, ¿cómo está Isabel, tal? Y yo la estoy viendo y digo, joder, qué confianza se toma esta mujer. Y le estoy contestando como monosílabos, sí, no, Cauto, vale, tal, cauto. sí, tal. Y a un momento le digo, ¿y tú dónde estás? Le digo, y se queda así. Digo, ya nos veremos, ¿no? Y me voy a Tina y le voy a dar el teléfono a Tina y le digo, ¿quién es? Dice, sí, Victoria. Digo, me cacho de la puñeta. Digo, ¿será posible? No la había reconocido. Tiene el pelo, se había teñido el pelo de rojo, está más gordita, tal, como una chavalita, no la había reconocido. Y todo el tiempo, cuando hablaba con ella, y ella me dijo, claro, me hablaba con toda la confianza del mundo, y decía, ¿quién es esta? ¿Quién es esta mujer? Qué raro, ¿no? Qué confianza se toma, ¿no? Y le corté en mitad de la conversación y digo, ya nos veremos. Después decirle, ¿dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Digo, ya nos veremos, hasta luego. Así. Y la pobre mujer se quedó así, muda. ¿Esto qué pasa aquí? Claro, inmediatamente volví con el teléfono y digo, discúlpame, que no te he reconocido. Dice, no, ya lo he entendido. Dice, yo cuando me has dicho, me has preguntado dónde estaba, me he quedado así y he dicho, este Manuel no se entera, pasa algo raro, ¿no?
Bueno, buena. y luego me volví a llamar, repitió la llamada y ya pude hablar con ella como además tenía necesidad de hablar con ella, y hablamos con toda confianza y muy bien, ¿eh? Bueno, pues ahí tienes la respuesta. Muy bien. Bueno, especialmente esta mujer es íntima ya, firme, ha sido siempre un puntal, ha sido siempre un puntal. Es un cuadro de primera línea del partido, en fin, lo ha demostrado siempre, lo sigue demostrando. Y claro, tenemos muchas cosas de lo que se puede decir, ¿no? Bueno, ya cuándo vas a salir, tu carta tal, estuvo muy bien, sigue por ahí, en fin, lo típico en estas circunstancias, ¿no? Y muy bien. En los últimos años ha surgido el llamado movimiento socialista, sí. Con una serie de partidos que tienen tendencias como muy, para mí, desde luego, es fácil de ver, ¿no? Son marcadamente trotskistas, ¿no? Sí. Aquí en Euskal Herria han tenido su cuota de mercado también, con ese desgajamiento de lo que fue el MLNV, que eso sería un capítulo aparte, porque se ha desgajado en 4 trozos independientes, pero bueno, qué decir, el trotskismo hoy en día ha venido a llenar un hueco, sí o no, está muy presente, ¿cómo lo ves? Se disfraza un poco bajo esa bandera de anticapitalista, ¿no? Pero bueno, ha venido a llenar un hueco, o es un arma de la burguesía que utiliza también para que el descontento vaya por ahí, no por cauces más... Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto no llena un hueco, ni lo van a llenar nunca. Si entendemos por tal hueco el que se pueda crear dentro de la clase obrera. En momento estos rechazan ya el concepto marxista de proletariado ya de entrada. Eso no voy a entrar en detalle, ¿no? Eso ya para mí es esencial, ¿eh? Un momento que reniega de la concepción marxista, los criterios y los principios y las definiciones marxistas sobre las clases en general, y en particular del proletariado, pues no puede aspirar a hacer nada ahí. Y sin eso, luego el socialismo que dicen profesar, bueno, ahora ya el comunismo está vacío, totalmente. Sí, no, te lo decía porque acuden al cabreo de la gente, y claro, son incendiarios en la... son demagogos, es la demagogia típica del pequeño burgués, del tosco, muy radical él, pero que ataca lo más esencial de lo que es el socialismo y el comunismo, ¿no? Que es el proletariado como sujeto fundamental de la revolución socialista, el partido como vanguardia de este proletariado, el marxismo-leninismo, el leninismo en particular, no hablamos del estalinismo, olvídate de eso, bueno, ¿para qué? Eso le mencionas el estalinismo y echan a correr, o sea, eso, bueno, es pura demagogia, eso está vacío, no dice nada. Entonces, lo que yo no tengo muy claro es, porque es un fenómeno curioso, ¿de dónde sale toda esta gente? O sea, allí donde vas encuentras esta gente, ya sabemos lo que significa atraer, organizar, generar un movimiento. ¿De dónde sale toda esta gente? Son jóvenes, por supuesto, ahí en la clase no hay nada, pero este sector juvenil, que no quiero decir con esto que sean corruptos, sean degenerados, no, pero hay elementos que están trabajando ahí, que sí tienen una trayectoria, que sí tienen una procedencia. ¿De dónde sale esta gente? Eso es lo que están promoviendo todo esto. Yo estoy casi convencido que son los restos del famoso AMC, los restos de los ORT, del PT famoso, y detrás de toda esta gente siempre ha estado la Iglesia Católica. Por eso se explica que allí donde vas hay agrupaciones de chavales que podían estar en Acción Católica o los bonitos cristianos o algo así. Yo estoy casi convencido que ahí está el alma del Cordero, y por consiguiente, claro, en la práctica lo estamos viendo cuando se trata de entrar en una relación seria en base a unas ideas, unos principios, los rehuyen. Claro, pero te cogen de los elementos de actualidad, ¿no? Se van a lo injusto de la masacre del pueblo palestino. Claro, esa es la demagogia, eso no van a renunciar a eso nunca, jamás. Claro, ya te incluso defendía la revolución cultural, al maoísmo, estaba de moda, era la moda y era lo que entre los jóvenes pegaba, ¿no? Bueno, eso ya pasó y ahora se trata de coger, por ejemplo, los palestinos, o movimientos no sé en concreto qué posición va a dar usted respecto a la guerra en Ucrania, no sé exactamente, no estoy muy al corriente, ¿no? Pero
Para mí, que están en contra de la Rusia de Putin, claro, como todos demócratas. Es el malo, claro, es el malo. Eso sí, no están a favor de la OTAN, por supuesto, pero están en contra de Putin, ¿no? Y de alguna forma están arrimando las sardinas a las coautanistas. Agresión imperialista. Esto es, bueno, ese es el trotskismo. Esa es la falsificación de la historia, del movimiento, del futuro, por supuesto, de lo que va a ser la sociedad del mañana. Y juegan con todo eso. Esto no va a ningún lado. Lo mismo que se hincha, se desinfla. Y lo más importante es que están poniendo, es como si dijéramos, una flecha dirigida directamente al corazón de lo que puede ser la reconstrucción del partido. Ellos van a reconstruir un partido, ¿no? Sí, siempre hablan de eso. Claro. La revolución permanente también. Esto, por supuesto. Que tiene que darse a la vez en toda Europa. Esto es. Pero sobre todo van a reconstruir un partido, porque el partido para ellos no existe. Eso es muy importante. Y no se trata de resistir, sino de atacar. Son frases, son vacías, no tienen ningún contenido, ni teórico ni práctico. Con el cabreo inmediato. Claro, que son algo. Claro, siempre habrá gente cabreada. La pequeña burguesía se caracteriza por eso. Son muy radicales, que resuelven los problemas en un día. Y si no, pues se van a casa o abrazan la causa de los nazis. Eso es así. La historia históricamente es así y no pueden dejar de comportarse de esa manera. Ahora bien, cuidado, esta es una cuestión muy importante que estamos tratando ahora. No estamos en cuanto a la estructura de clase de la sociedad, ha habido cambios muy importantes. Eso es una cuestión fundamental. La pequeña y media burguesía que ha generado el sistema monopolista español y el régimen fascista no es la misma que se daba en la época de la República. Aquella sí era una burguesía democrática, que aspiraba a un desarrollo del capitalismo, un desarrollo democrático. Eso fue cortado después de la Revolución Popular y de la insurrección y del golpe fascista. Junto a las organizaciones obreras fueron liquidadas las organizaciones democráticas burguesas, es un hecho histórico real. Y no han tenido opción a recomponer eso porque el capital monopolista, la oligarquía financiera, ha asumido el desarrollo capitalista y ha quitado esa bandera a ese sector de la burguesía. De manera que la burguesía que ha nacido a los pechos, ha sido formada a los pechos del régimen monopolista y fascista español, es una nueva burguesía. Es una burguesía que no se puede calificar como burguesía democrática. Tiene sus contradicciones, por supuesto, busca un hueco que le permita hacer negocio y hacer su vida, pero desde el principio sigue estando y estará siempre supeditada al régimen y a los monopolios. Toda esta chavalada, toda esta gente viene de ahí. Y estos pueden hablar de un frente democrático, pueden hablar de la burguesía democrática, del socialismo, pero su base, su origen ideológico, político, material, está en su vínculo con el régimen. Y eso no lo van a romper nunca. Nunca. Eso se acabó. Lo único viable ahora mismo es la revolución proletaria, efectivamente la revolución socialista, pasando por la vía que ya señaló el partido, el proceso revolucionario, el gobierno provisional, en fin, la República Popular, la nacionalización de los medios de la revolución. Esta gente no va a gobernar nunca, porque no tienen opción a ello, ni siquiera tienen opción de una república democrática burguesa. Eso se ha terminado. Fíjate en el callejón socialista que están metidos toda esta gente. Pero sí tratan de desvirtuar, desviar la atención, mentir, por supuesto, engañar, impedir que la gente susceptible de abrazar esta línea lo haga. De ahí que nieguen la existencia del partido y propongan crear un partido. ¿Pero qué partido? ¿Sobre qué base? ¿Cuál es su línea? ¿Cuál es su principio? De eso son los típicos ideología trotskista, pequeño burguesa, o en todo caso pseudo-democrática, que no tiene ni económica, ni histórica, ni ideológicamente ninguna salida. Están jugando con el hecho de que el socialismo ha sufrido lo que ya conocemos, de que acusa la derrota, juegan con eso. Llaman el término de la fase a partir del 90, ¿no? Sí, ahí se ha acabado y se ha acabado el movimiento, y la historia del movimiento ya no cuenta, porque esa historia es completamente negativa, no hay prácticamente nada que recuperar ahí, nada. Es algo que no se sabe de dónde sale, ni a dónde va, ni a dónde viene. Es pura demagogia, pura mentira.
pura palabrería, vacía además, y no son un obstáculo a medio y largo plazo. Ahora mismo, pues sí, efectivamente está confundiendo, es su labor, en eso consiste. Pero tengo noticias de que eso tuvo un auge de ya momento y que se está desinflando ya. Ya han llegado a donde podían llegar y ya se acabó. Ya no pueden más que retroceder, porque además la gente nos toca, se está dando cuenta. Pero, repito, no descartamos que dentro de este movimiento, como ocurre siempre, haya gente honesta. Hay gente honesta que, ateniéndose a lo que dice o decían esto y a lo que pueden encontrar por otro lado, confronten y digan, oye, se trata de establecer, de construir el partido, de acuerdo, pero la reconstrucción del partido tiene como fundamento la elevación de la línea política. Y la línea política hay que elaborarla siguiendo unos principios y teniendo en cuenta una historia y una... En fin, estos dicen que ya han pasado por ahí y tienen más o menos avanzado una serie de conocimiento y de experiencia. ¿Qué oponemos a eso? Vamos a ser serios. No se trata de escurrir el bulto una y otra vez. Vamos a confrontar seriamente. Y eso lo han rehuido y lo van a rehuir siempre. ¿Por qué? Porque tienen toda la de perder. Ahí no tienen nada que hacer. ¿Entiendes? Es el jesuitismo, en definitiva, que siempre ha caracterizado a grupos, agrupaciones como el MC o RT y gente así. Siguen el mismo camino, las mismas pautas. Y les viene, pero que muy bien, resurgir ahora diciendo el socialismo ha muerto, el marxismo ya no vale, Lenin es de otra época. Eso es lo que han dicho los trotskistas siempre y lo que siguen diciendo. Pero yo no les veo ningún porvenir. Más bien, creo que ya están en crisis, sin posibilidad de recuperación. Esa es mi opinión. Pues no se me ocurre una forma casi mejor de cerrar, porque creo que bien, ya nos hemos extendido, ¿no? Pero bueno, espero no haberte aburrido mucho. No, que va, incluso me parecen muy interesantes estas preguntas, de verdad, muy interesantes. Es peligroso. Aislad a este hombre. Defiende con fanatismo su dignidad. Es peligroso. Amordazad bien a este hombre, que no pronuncie la palabra solidaridad. Es peligroso. Sepultad vivo a este hombre, que la luz no alcance a sus ojos. Impedidle soñar. Es peligroso.